arte. La labor sin duda divulgativa que realiza el espacio de la Dos Imprescindibles alcanza un hito con la evocación de la pintora hispano-mexicana Remedios Varo. Nacida en Anglés, Girona y fallecida en México, entre ambas fechas y lugares hay una intensa vida que la lleva a cambiar de ciudad más de una vez y finalmente exiliarse. Le tocó vivir la parte más convulsa del siglo XX siendo una mujer adelantada a su época. De abrazar el surrealismo en el tiempo vivido en París a desarrollar un estilo propio, único y personalísimo en su posterior y definitiva estancia en el país de acogida, México. Allí es donde se da a conocer y su pintura alcanza notoriedad. Cuadros. Yo creo que cada cuadro de Remedios Varo es una novela. Distintas personalidades del mundo de la cultura, como la escritora cubana Zoe Valdés y otras cercanas a su círculo íntimo, evocan la figura de esta gran artista, no muy conocida en su país de origen, el nuestro. El documental de esta noche hace justicia, pues, a la figura de Remedios Varo, una artista creadora de imágenes subyugantes entre el misticismo y la geometría, dos herencias familiares, buscadora incansable de respuestas plásticas a los enigmas de la existencia. Ella murió a los 54 años, casi 55, y bueno, murió muy joven, en pleno éxito. Y claro, le faltó unos años más de vida para que fuera más reconocida todavía. La verdad es que fue casualidad. Yo vivía ya en Estados Unidos, donde yo me traslado el año 80, a fines del 80, precisamente para trabajar en una casa de subastas de todos conocida, que es Sotheby's. Sotheby's tiene un departamento de arte latinoamericano, de pintura latinoamericano, que ha empezado hace poco a hacer las subastas, que siempre se hacían en mayo y noviembre, y se siguen haciendo en mayo y noviembre, subastas de arte latinoamericano. Y yo que trabajo en Sotheby's, pues viendo la exposición de la subasta, me encuentro con unos cuadros que me intrigaron y que me fascinaron y que me gustaron muchísimo. Y me acerco, vi el nombre, Remedios Varo, y dije, bueno, pues qué pintora mexicana tan estupenda, ¿no? Y claro, luego ya, cuando me fui a mi departamento o a mi casa, donde fuera, y pude mirar con más tranquilidad en algún libro y tal, para saber más sobre Remedios, me di cuenta que de mexicana, ¿no? Qué pintora estupenda española, efectivamente trasladada a México, ¿no? Yo descubro a Remedios Varo en casa de un pintor cubano en Tenerife, que me enseña un catálogo. Este pintor es Ramón Unzueta, y me quedo fascinada con la obra de Remedios, con esas reproducciones que vi allí y con la narración, todo lo que cuentan sus cuadros. Yo creo que cada cuadro de Remedios Varo es una novela. Una vez que empiezas a investigar la obra de Remedios es que conoces a Remedios y conoces su historia, sus amantes, sus hombres, su vida en París, su vida en México, y a partir de ahí es que descubres una personalidad y una vida tan interesante, tan misteriosa, tan fabulosa, tan fantástica como su obra.
Esta es la ciudad que acogió y encumbró a esta misteriosa mujer, bruja, pintora y escritora. El Museo de Arte Moderno de México es la única institución pública que cuenta en su haber con una notable obra de Remedios Varo. Se trata de las pinturas y dibujos que forman la colección Anna Gruen Varsoviano y que fueron cedidas por Walter Gruen, último compañero de la pintora. Bueno, pues por lo menos en México es la pintora yo creo que más querida que hay por el público. Sus exposiciones, la retrospectiva que hubo en el 94 aquí en el Museo de Arte Moderno, la exposición 5 llaves en el Centenario, fueron las más visitadas. La gente se formaba en filas para entrar a ver los cuadros de Remedios. Y es la obra más solicitada por los visitantes del Museo de Arte Moderno. Cada vez piden ver más cuadros de Remedios, nuevas exposiciones. Es una pintora en México sumamente popular y conocida. Vamos a ver, no es conocida aquí. O sea, en el mundo, en Norteamérica y en México y en el mundo de América, tanto del norte como del sur, es una artista muy conocida. Madonna, que es una gran coleccionista de obras de arte, también ha sucumbido a los encantos de Remedios Varo. Algunos de sus conocidos videoclips están inspirados en importantes obras de la autora y se comenta que algunas de sus pinturas forman parte de su colección privada. Algo que no sería de extrañar si tenemos en cuenta que la mayor parte de la obra de Remedios Varo se encuentra en manos de particulares. Remedios, como sabemos, murió muy joven y su producción realmente de madurez, los óleos por los que es tan famosa y tan reconocida, los empezó a pintar en el año 1951 aproximadamente y murió en el 63. Entonces, la producción es pequeña, su trabajo era tan minucioso que no pintó demasiados cuadros. Entonces, cuando hay algún cuadro que sale en el mercado, es inmediatamente buscado por coleccionistas. Ahora hay mucho más interés por museos también, por adquirir obra de Remedios Varo en sus colecciones. Pero la historia de Remedios Varo empezó a miles de kilómetros de donde hoy descansa, en un pequeño pueblo catalán llamado Anglès. La obra de Remedios es muy laberíntica y tiene muchas vías, tienes muchos caminos para llegar a ella, pero yo creo que una vez que conoces Anglès, desde luego ahí está el origen, ahí está todo. Yo creo que es muy probable que cuando ella regresó durante la ocupación, durante la guerra, a esconderse allí, no sabemos el tiempo que estuvo, pues ella haya revivido y retrabajado en su mente todos esos lugares, seguramente los visitó todos, estoy casi segura. Es lo que yo supongo que haría cualquiera que después de mucho tiempo regresa a un lugar tan pequeño, de tan pocos habitantes, tan poblado por gatos además, y por un lugar tan misterioso, ¿no? Y tan solitario también. L'anglès de principis del segle XX és un anglès en pujança. És un anglès doncs, que en aquells moments hi ha unes explotacions mineres que estan anant força bé en aquell moment perquè s'està a prop de la Primera Guerra Mundial i llavors aquí marxa molt de plom per materials bèl·lics. Hi ha una explotació de fusta bàsicament de castanyer, i hi ha un element important que és indústries vorers. Indústries vorers
es va fundar aquí Anglès l'any 1887 i això va ser un factor de dinamisme molt important en el poble. En aquell moment arriba aquí el seu pare com a enginyer industrial per planificar una sèrie de conduccions d'aigua. Llavors sí que el podem seguir una mica i és un personatge que ell es defineix com a lliurepensador, que és esperantista, i aquestes circumstàncies el fan entroncar de seguida amb el sector republicà del poble i té una relació molt important amb els sectors obrers, tot i que ell és enginyer. Juga un paper fonamental a la vida social del poble. Impulsa l'estudi de l'esperanto, impulsa determinades actuacions anticlericals que en un moment determinat porten polèmica però que són acceptades i per altra banda el que fa és que com a persona de rellevància entra dintre de les famílies, podem dir, en poder que hay a la vila, ¿no? Es impresionante porque parecería que Remedios tomó literalmente motivos de ahí, de recuerdos de su infancia. El historiador de la ciudad de Anglès han hecho un estudio muy interesante analizando visualmente cómo muchos de estos, las sillas de las tejedoras, la máquina de vapor con todos sus ruedas y alambres que giran y demás, se repiten en muchos de los cuadros de Remedios. Seguramente sí hay una influència que viene de ahí, que se fue sumando a otras. A partir de la comparació de paisatges, tu analitzes els quadres i veus que hi ha elements, molts elements, que concorden realment entre l'obra de Varo i el paisatge real del poble, ¿no? En la pintura de Remedios Varo hay un largo encadenamiento de tipo autobiográfico, pero su autobiografía transportada a un elemento de fantasía poética. Es decir, tenemos simbolismo, surrealismo, fantasía, tres elementos que hacen que ella tenga una originalidad muy particular dentro del contexto de esas corrientes. Ella suma corrientes y suma un elemento importantísimo que es el elemento freudiano. Desde una edad muy temprana, don Rodrigo, su padre, la irá introduciendo en el dibujo técnico y le inculcará el sentido de la perfección. Doña Ignacia, su madre, católica practicante, intentará, sin éxito, inculcarle una educación tradicional. Yo creo que el padre fue el hombre que le dio a ella o que vio en ella el valor del artista. Esta es la regla de cálculo de mi abuelo y de Remedios. O sea, con esta regla ella aprendió a dibujar, al dibujo técnico. Y aprendió a dibujar lo que era la profesión del padre también. Y eso es importantísimo porque lo vamos a ver en muchos de sus vehículos fantásticos que diseñaba, que vienen, creo yo, de muchos recuerdos de la infancia, de las novelas que leía, que su padre le proporcionaba, como todas las novelas de Julio Verne, por ejemplo, y que luego además son elementos que se repiten en el imaginario de Gurdjieff, todas estas naves fantásticas. Pero yo creo que la infancia fue realmente fundamental, y en especial la influencia de su padre, que fue quien la empujó a estudiar arte, a ingresar en la Academia de San Fernando y a poder desarrollar su carrera como artista. No suele ocurrir que el padre ve en un hijo o en una hija, sobre todo en una hija, una especie de continuidad, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que le dio mayor libertad, lo que le dio probablemente más apertura al mundo, la idea de que le dio el padre de llevarla a estudiar a Madrid, de que ella pudiera desarrollarse como pintora, como artista, le incentivaba mucho el hecho de que ella pintara, de que dibujara. El mundo de la abuela también, porque el mundo de la costura, todo eso está muy presente en la obra de ella y eso era la abuela, ¿no? La rigidez de las normas sociales, combinada con una imaginación desbordante, configurarán una compleja vida interior.
La pequeña Remedios desarrollará una profunda espiritualidad, aunque muy alejada de la religión. Se maravillará con las más insignificantes manifestaciones de la naturaleza y se esforzará por comprender los avances científicos de su tiempo. Pero no se conformará con lo que ve, buscará también respuestas más allá de lo tangible. En función de los proyectos en los que trabaja don Rodrigo, la familia Baro Uranga se ve obligada a constantes cambios de domicilio. Remedios y su familia vivirán en Tánger y Casablanca antes de establecerse definitivamente en Madrid. En la discusión sobre qué escuela le convenía más a Remedios, parece ser que doña Ignacia salió victoriosa. Remedios estudiará en la Escuela Religiosa de San Isidro. Un vistazo a su expediente académico nos confirma que era una buena estudiante y que sus calificaciones en dibujo y geometría le valieron matrículas de honor. En 1920 abandonan la calle Segovia para establecerse en el número 6 de la calle Manuel Cortina. Muy cerca de allí se encuentra la iglesia del Sagrado Socorro, a la que Remedios asiste a misa con su madre. Pero lo que a Remedios le interesa más en ese momento son las novelas de aventuras. Dumas, Verne o Edgar Allan Poe se encuentran entre sus autores favoritos, y las visitas al Prado. Su padre sigue fomentando su educación artística y las visitas al museo son frecuentes. Allí observa con detalle las obras de Goya, el Bosco o el Greco, maestros que, según algunos expertos, estarán siempre presentes en su propia pintura. Sus padres reconocen en Remedios su pasión por el arte y su talento innato para la pintura. Argumentos suficientes para que acaben matriculándola en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ya en la residencia están Dalí, Lorca y Buñuel. Son tres residentes que coinciden los mismos años. Por supuesto hay otro, está Gabriel Celaya, el poeta, que en ese momento está dedicado al mundo de la pintura. Y luego la residencia, aparte de los residentes, la residencia era un centro de encuentro impresionante donde van todos, pues porque hay una conferencia de Luar o hay una conferencia de Kaiserling o de otros científicos o de literatos, o de repente se tocan piezas de Stravinsky. Madrid estaba lleno de cafés donde había quizá el más conocido de todos, es Pombo, porque es donde tenía su tertulia el gran animador del Madrid de esos años, que es Ramón Gómez de la Serna, y obviamente Remedios se integró bastante bien, aunque era un poquito más joven que todos ellos, pero se integra bastante bien a ese grupo. Lo que pasa es que ya luego da el paso de irse a Barcelona, ¿no? Remedios se sumerge de pleno en la actividad cultural madrileña, pero sabe que en esos momentos la verdadera capital de la cultura no es otra que París. Apasionada ya del surrealismo, la joven Remedios sueña con viajar a Francia, aunque parece poco probable que sus padres la dejen ir sola.
Por ese mismo tiempo, Remedios entabla amistad con el que será uno de los hombres más importantes de su vida. Mi padre y Remedios se conocen en la Academia de San Fernando, ¿no? Cuando mi padre estaba había terminado la carrera de pintor en San Fernando, en Madrid, y ella entra a la Academia de San Fernando, donde se casan y luego viven juntos una serie de cosas, se separan pero mantienen una amistad. Mi padre estudia en San Fernando y él nunca se casó con un solo estilo. Él exploró muchísimos estilos, hizo mucho realismo, hizo mucho retrato, era muy buen retratista, hizo muchísimo paisaje, hizo surrealismo, sobre todo en su época del campo de concentración. Hay muchos dibujos, yo tengo algunos, y dos a color que son muy surrealistas. Pero también tenía otros estilos como más esquemáticos, caricaturescos, con influencias del déco, con diferentes tipos de influencias, porque le gustaba explorar técnicas, le gustaba explorar formas, líneas. Remedios, que ya no es una niña, quiere dedicarse en cuerpo y alma a la creación artística. Quiere vivir como un artista. Y eso es algo incompatible con la mentalidad conservadora imperante en España y que doña Ignacia impone en su casa. Así que, en un acto casi surrealista, Remedios decide alcanzar la libertad casándose con Gerardo Lizarraga. Yo creo que Remedios no se plantea casarse para obtener una libertad. Ella es demasiado libre mentalmente como para plantearse una cosa así. Yo no sé si mi padre era consciente, ella era plenamente premeditado, esto me queda clarísimo. De hecho, en uno de la obra de Remedios Varo, que es muy interesante, este tríptico, ¿no? En el que primero salen unas niñas de una escuela con una monja y que luego en el cuadro de en medio están tejiendo el manto de la tierra. Estos dos primeros cuadros del tríptico son un sueño de Catiorna, aunque dicen que es un sueño de Remedios, no es cierto, es un sueño de Catiorna. Y el último cuadro, que se llama La huida, es justamente un recordatorio y una metáfora de cómo ella salió de este núcleo cerrado que sentía que era el vivir con la familia y el mundo que podría ser religioso y provincial y todo eso, y que huye con un hombre, ¿no? Que ese es mi padre, ¿no? Se casaron el 6 de septiembre de 1930. En San Sebastián, la ciudad de sus veraneos familiares. Fue una boda sencilla, solo estuvieron presentes las familias de ambos. La parroquia de San Vicente se vistió con galas modestas, pero imponía con su majestuosa elegancia gótica. Las gentes del barrio antiguo contemplaban con jubilosa discreción a los recién casados, aún tan entusiasmados, pero evitaron acercárseles para felicitarles. Tuvieron en cuenta que lo que más ansiaban los tórtolos era privacidad. Remedios se mantuvo un poco distante. Gerardo la besó luego en la intimidad del coche, como únicos testigos del Monte Orgull y la mirada pícara de reojo del conductor. Tomó su mano y le prometió una vida bohemia. Juró liberarla de los viejos códigos que ataban a la mujer y de las costumbres pesadas de los matrimonios convencionales. Le prometió vivir con ella hasta el final de los días de ambos y serle fiel a ella y a su compromiso político, a sus ansias de progreso social. Remedios le acarició el rostro con la mano enguantada en blanco guipur, lo atrajo hacia sus labios, le dio un dulce mordisco en la oreja. Él rehuyó divertido, muerto de risa de las cosquillas que ella le hacía en el costado. Al menos, marido querido, su voz optó por un tono rebuscado y deliberadamente cómico. Prométeme la amistad eterna. Deslumbrados por las nuevas tendencias surrealistas y ávidos de innovación, Remedios y Gerardo deciden instalarse en París, el epicentro de las vanguardias artísticas del momento. Mi padre, de hecho, ya había estado en París más de una vez. La primera vez que va mi padre a París
es con su propio padre, que era un hombre amante de la ópera y cada año iba a la temporada de ópera de París. Y en una de las ocasiones se lleva a su hijo y llega a París y dice, aquí tienes dinero y haz lo que quieras, porque mi abuelo se dedicó a su pasión, que era la ópera, ¿no? Y entonces mi padre ya conocía París, ya lo había vivido, y como además era 3 años mayor que Remedios, ya había tenido algunos contactos con otras personas y tenía algunos conocidos, digamos, en el mundo artístico de Francia, ¿no? Nada más llegar, Remedios se matricula en la conocida Escuela de Arte Libre de París, pero casi de inmediato decide abandonarla. Quiere volar por sí misma, romper los límites académicos. No precisa profesores, clases ni instituciones, solo necesita libertad. La guardilla se hallaba en el 6º y último piso del número 52 de la calle Saint-Dominique. En algunas partes de las piezas de la sala y del cuarto apenas se podía caminar en posición erguida. Había que doblar el cuerpo y casi arrastrarse a gatas a causa de la forma combada del techo. En invierno, el zinc o el estaño debajo del tejado se enfriaban demasiado y la arboladura interior de vigas antiguas crujía amenazando con un posible derrumbe. Era un viejo caserón tubular al que se le había dado poco y mal mantenimiento. En verano el sol recalentaba el zinc y el calor se hacía inaguantable. El sitio era pequeño, estrecho, y lo único maravilloso que tenía eran las ventanas que daban a la Torre Eiffel, a la calle Saint-Dominique y a la avenida de la Tour Maubourg. Entonces, ahí es donde ella encuentra cuál es el estilo, cuál es la corriente, cuál es el mundo pictórico artístico que ella quiere vivir, que es el surrealismo. Pero el primer intento de desembarco en la Ciudad de la Luz no tiene el éxito esperado. Vivir del arte y la publicidad para 2 recién llegados no es una tarea fácil, y ser aceptados por el exigente grupo surrealista todavía menos. Gerardo recibe entonces una oferta para trabajar como diseñador en Barcelona. La propuesta es aceptada con optimismo. El ambiente vanguardista que respira la capital catalana está acorde con sus inquietudes. Además, lejos de su vigilante familia, Remedios se siente libre para seguir experimentando con el arte y con su vida. De momento, París puede esperar. Bueno, allí la época esta de la Vuelta de París fue una época estupenda. Ya Remedios Varo volvió con otro aspecto, ¿no? Y ya se encontró con que Barcelona era una ciudad muy abierta a todo lo que venía de Europa. Remedios al principio, digamos, hace un surrealismo, no sé si llamarlo daliniano, pero un poco, digo daliniano en el sentido de escenográfico, es decir, que donde la acción se presenta un poco como en un escenario y donde pasa una acción extraña, ¿no? Generalmente o porque hay un personaje extraño o porque hay elementos que no van nunca juntos y que de repente en ese cuadro particular aparecen juntos, ¿no? Lo que está haciendo, por ejemplo, Oscar Domínguez esos años, con el que tiene bastante amistad, y luego el surrealismo que también empieza a hacer, yo creo que un personaje que fue muy importante estos años para Remedios, que fue Esteban Francés, que fue un poco su compañero, novio, amante, como queramos llamarle, y que yo creo que también le mueve bastante el piso a Remedios, ¿no? En esta etapa de cambios artísticos y personales, el pintor catalán, Esteban Francés, se convierte en su compañero creativo y en su amante. Con él, Remedios inaugura una forma muy personal de conducir su vida sentimental. Como vivía en este mundo, esta manera de pensar, esta ideología, en que no jerarquías, no instituciones, entonces se casaron justamente para que Remedios pudiera liberarse, ¿no? del contexto familiar, pero después vivir con este, vivir con el otro, convivir juntos o decir hasta luego y seguir siendo grandes amigos, no tenías que pedirle permiso ni a un juez, ni a una diputación, ni a nada. Con Esteban Francés y Gerardo Lizarraga, Remedios compartirá un estudio en la Plaza Lesseps de Barcelona. Esteban y ella producen dibujos, collage y cadáveres exquisitos, algunos de los cuales se han perdido para siempre. Cuenta Francisco Rivera, quien entrevisté en Barcelona, que Remedios no le vio, digamos, una obra terminada, pero que tenía
todas las paredes de su casa pintadas, que tenía guardias civiles, en plan erótico, y toda clase de dibujos surrealistas en todas las paredes. Claro, dicen que pintó poco en esa época, ¿no? En realidad pintó mucho, pues quizás no tenían tanto dinero para lienzos y pinturas, pero desde luego las paredes, todas ellas, estaban pintadas. Durante esos 5 años establecen fuertes vínculos con los movimientos artísticos barceloneses, pero es especialmente importante el colectivo denominado Amics de l'Art Nou, una pequeña pero influyente organización que tiene como objetivo fomentar los movimientos de vanguardia. Ellos serán los promotores de una importante exposición celebrada en la histórica librería Catalonia a las puertas de la Guerra Civil. A raíz de esta exposición tan importante en las librerías Cataluña, en Barcelona el 36, todas sus obras son claramente surrealistas, con un estilo que va a tener muy poco que ver con lo que va a desarrollar en México. Por ejemplo, el cuadro quizás más representativo, en mi opinión, de la época europea es Agente Doble, que en cierto modo está influenciado por Óscar Domínguez, y hay un elemento incluso cruento, algo que luego ya en su labor de trabajo en México no se volverá a repetir. O sea, en la parte europea, diríamos, hay cierto verismo en la figuración, que luego eso se va a eclipsar en México por una figuración, por una iconografía, una serie de personajes que son producto del mundo fantástico y fabuloso de ella. Otro personaje imprescindible de esta etapa en la vida de Remedios es el pintor y agitador cultural Óscar Domínguez, que ejerce un papel fundamental como enlace entre la cultura de vanguardia francesa y española del momento. Domínguez propiciará el encuentro de Remedios con el poeta francés Benjamin Peret, pieza clave en la fundación del grupo surrealista y amigo íntimo de André Breton. Cuando Peret se desplaza a Barcelona para participar como voluntario en la Guerra Civil, establece contacto con Remedios y, como no podía ser de otra manera, cae rendido a sus pies. En la primavera de 1937, Remedios llega a París junto a Benjamin Peret. Le sigue Esteban Francés, que no renuncia a su amor por la pintora. Su marido, Gerardo Lizarraga, se quedará en España como cartógrafo del ejército republicano hasta el final de la Guerra Civil. Mi padre está en Barcelona cuando toman Barcelona y es uno de los miles que caminando llega a Francia y de ahí al campo de concentración, ¿no? El barrio de Montparnasse será el escenario principal de esta nueva etapa en París. Una vez más, Remedios comparte piso con 2 hombres, Esteban y Benjamín, que rivalizan por su amor bajo el mismo techo. Benjamín juega un papel muy importante en la vida de Remedios porque es surrealista, es el poeta del surrealismo, es, digamos, el que la introduce realmente al grupo surrealista de París. Fue una relación de amistad, de amor, de pasión y de identificación. Los cafés de Montparnasse serán testigos del crecimiento personal de Remedios Varo, que pasa de ser una tímida oyente de las tertulias a una creadora reconocida. En el tiempo que estaba con el grupo surrealista en París, ella dice que se sentía como algo muy menor frente a estos genios del surrealismo, que entre ellos, que Benjamin Peret, que Dalí, que que el otro, discutían, hablaban, y ella dice calladita observándolos. Vamos a ver que está Remedios buscando un lenguaje propio. Hace algunas obras tomando la idea del fumage de Wolfgang Pahle, la de calcomanía de Domínguez, el grattage que descubrió Esteban Francés. Hace cuadros que tienen que ver un poquito con todo lo que está sucediendo, digamos, en el movimiento en ese momento. Como prueba de su independencia, Remedios mantiene un exclusivo grupo de amigos al margen del colectivo surrealista. Este grupo está formado por Óscar Domínguez, Esteban Francés y Víctor Brauner,
pintor rumano que despertará en ella la pasión por la magia, la alquimia y los fenómenos psíquicos que influirán decididamente en su pintura. Ella le gustaba decir que era bruja, que tenía una palabra mágica que era Gurnar Kurkarkar, que la usaba justamente para atraer espíritus y para conservar a la gente, ¿no? No, yo creo que estaba totalmente convencida en la existencia de algo más. Este interés de Remedios viene desde la época surrealista, principalmente creo con una de sus parejas o de sus amantes en aquel entonces, que era Victor Brauner, que exploraba todo el estudio de la brujería y los talismanes, pensando en cómo un cuadro podría tener un efecto mágico si se construía a partir de un talismán. Porque además era una mujer que le encantaba leer y enterarse de cosas de magia, de esoteria, pero también de ciencia. Era una lectora incansable de ciencia y una lectora incansable de novelas policíacas, ¿no? Un solo cuadro está repleto de pequeñas ideas y conceptos. Creo que muchos de los cuadros, si observamos, hay un solo personaje. Son muy pocas las piezas que tienen más de uno, porque yo creo que generalmente cada cuadro refleja una búsqueda específica. Remedios pensaba en alguna idea, estudiaba algo y lo pintaba a manera de explorar ese mismo tema. Ella estudió mucho el libro de Uspensky sobre la cuarta dimensión, donde él hablaba que la cuarta dimensión es posible solamente en la pintura. Al momento en que un artista logra descomponer un objeto de manera tal que podamos ver todas sus partes al mismo tiempo. Este pequeño carricoche que va andando por el bosque, de repente su arquitectura se abre y parece que tiene una profundidad que nos va a llevar hasta adentrar en los árboles, o la escalera de su torre que llega en realidad hasta el cielo. Eran maneras en que ella plasmaba todos estos conceptos donde se cuestionaba cómo vemos nosotros el tiempo y el espacio en lo que llamamos realidad. Estaba totalmente comprometida en tratar de encontrar dónde estaba ese trasmundo. El término lo usó ella en algún cuadro y yo lo adopté. En realidad es un trasmundo, no es un buscar otra realidad, es que en este mismo mundo hay algo que está detrás y que es lo que contiene el significado profundo. Remedios ha alcanzado su sueño de juventud, formar parte de la bohemia, vivir inmersa en el arte. Pero hacer ese sueño realidad no es gratuito. Ella no gana suficiente dinero y Benjamín es un poeta de mucho prestigio, pero de escasos ingresos. Lo que hacen, y claro, esto lo digo, está muy mal, ¿no? Pero sí copiaban, unas veces a las claras, otras veces menos. A Remedios Varo se le daba muy bien Giorgio de Chirico, porque bueno, se adaptaba mucho a su forma de pintar y era una gran copiadora de Giorgio de Chirico, entre otros. La eterna fiesta en la que parecía estar inmersa París llega a su fin con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la colaboración del gobierno francés con Hitler. Muchos amigos de Remedios, incluido Benjamín Pérez, son detenidos, interrogados y torturados por simpatizar con el comunismo. Ella vivió eso, yo creo que lo vivió como todo el mundo, de manera muy dolorosa, de manera muy angustiosa. Estuvo apresada, detenida, desaparecida, y a ella no le interesaba que ese capítulo de su vida se supiera, yo creo que por pudor. Porque en eso sí yo creo que mucha gente coincide en que ella fue de un tremendo pudor para estas cosas de la política,
de las ideologías. La obra de Remedios Varo, por donde quiera que la toques, no hay ideología, lo que hay es arte puro, vida y sueños, surrealismo. Son tiempos de gran dramatismo y de extrañas casualidades. Un día en el cine con Benjamín Peret, en el noticiero, pasan un documental sobre el campo de concentración donde están los españoles, ¿no? Y de repente Remedios ve a mi padre en el campo de concentración. Y corre con el proyeccionista y le exige que le dé un pedacito de película. De esta película sale una foto y entonces ya sabe dónde está. Entonces probablemente cuando había personas que pudieran reclamarlo les permitían salir del campo. A medida que el ejército nazi ocupa Francia, Remedios, como otros millones de refugiados, se dirige hacia el sur. En Marsella convive con muchos de sus colegas de los cafés de París. Todos ellos buscan la forma de escapar antes de ser detenidos. Durante la espera recuerdan los buenos tiempos e incluso realizan algunos cadáveres exquisitos con claras connotaciones políticas. Gracias al Comité de Salvamento de Urgencia, organizado en Estados Unidos para salvar a los intelectuales europeos, consiguen un pasaje para salir desde Casablanca rumbo a México. En un extraordinario gesto de generosidad, México abrió las puertas de su país y concedió la nacionalidad a un gran número de migrantes europeos. Entre ellos se encontraban Remedios Varo y Benjamín Peret. El pasaporte con el que entró en México demuestra que lo hizo como esposa de Gerardo Lizarraga, con el que aún seguía casada, a pesar de que en 1946 se casaría también con Benjamín Peret. Sin embargo, la hospitalidad del gobierno mexicano contrasta con el frío recibimiento que les dispensan los artistas mexicanos, comandados por Diego Rivera y Frida Kahlo. Diego Rivera era hispanófobo a morir. Y obviamente no quería saber nada de los artistas que vinieran ni de España ni de Europa en general. Al momento en que llega Remedios y todos los surrealistas, aquí en México evidentemente predominaba todo lo que se conoce como la Escuela Mexicana de Pintura. Los muralistas, por supuesto, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, y había una gran tendencia, y era lo que era aceptado públicamente, sobre todo en galerías y demás, era toda la representación figurativa nacionalista. Muy rápidamente, por lo menos el grupo en el que perteneció mi padre y perteneció Remedios, trataron de vincularse con México. Fueron de los que empezaron a comprar artesanía mexicana, a admirar la artesanía mexicana. En las casas de los refugiados españoles, de los refugiados alemanes, de los refugiados ingleses, tú veías artesanía mexicana. En las casas de los mexicanos, jamás. La colonia de artistas europeos se mantendrá unida. El domicilio de Remedios es uno de los lugares habituales de encuentro para su eterna amiga Leonora Carrington, José Horna, Günter Kercho o Chiqui Waits. Procuran recuperar el tiempo perdido divirtiéndose. En este sentido, la complicidad entre Remedios y Leonora es total. Ambas comparten una misma sensibilidad ante el arte y la vida. Son vecinas, se ven a diario y se divierten inventando pociones mágicas y diseñando juegos surrealistas. Yo creo que ella vivió todo el tiempo en ese juego, que ella fue una mujer que vivió con una intensidad tremenda, porque aparte de que trabajaba, de que hacía publicidad, de que tenía que ganarse los frijoles, como decimos, pues también todo lo que hacía era en función de convocar el futuro. Es esta una etapa en la que Remedios no tiene tiempo para desarrollar su propia pintura. Las obras de este periodo tienen un carácter comercial, como los dibujos para campañas publicitarias de la empresa Bayer, que firma como Uranga, el apellido de su madre. La etapa de toda la obra que realiza para la casa Bayer, para la farmacéutica, es fundamental porque es un momento en que ella experimenta de una manera distinta lo que lo va a llevar a su obra de madurez.
En ese momento Remedios ya estudiaba muchísimo el esoterismo, las teorías de la conciencia, la cuarta dimensión, y si vamos viendo cada una de las ilustraciones que hacía para los medicamentos de Bayer, donde tenía solamente breves lineamientos por la empresa, como pensar tal vez en algo medieval para representar el dolor, en el caso de medicamentos como neomelubrina. Y Remedios imaginaba escenarios que después vamos a ver repetirse en sus pinturas de madurez, y al mismo tiempo jugaba un poco a experimentar con técnicas de los grandes maestros, como el esfumato de Leonardo, como hacía la composición de la perspectiva renacentista, y vinculándolo también con elementos de azar que aprendió del surrealismo. Mientras decora muebles o restaura arte precolombino, Remedios da rienda suelta a su faceta de escritora. Llena cuadernos con historias surrealistas, algunas de las cuales plasmará más tarde en su pintura. Es una gran escritora surrealista con una pequeña obra de escritora, pero es una gran escritora surrealista. Yo creo que el hecho de haber vivido con un poeta como Benjamin Peret, con toda la cantidad de poetas que la rodearon, pues le hicieron también desarrollar y ampliar su visión del mundo y del arte a través de la escritura. Todos parecen adaptarse a la nueva situación en México. Todos, menos Benjamín. Se acercaron mucho. Juntos pasaron el asunto de Marsella, juntos fueron escapándose para lograr emigrar, y en el 47 termina la guerra y él le dice a Remedios: para mí es Europa, yo regreso. Y ella le dijo: yo me quedo. Yo creo que le fascinó México y se sintió de allí. Y te das cuenta por la reacción de algunos intelectuales mexicanos, como es el caso de Octavio Paz. Octavio Paz tenía una fascinación enorme por ella. La relación con Benjamín se fue deteriorando poco a poco y en el corazón de Remedios quedó espacio para Jean Nicole, un piloto francés refugiado en México, 14 años más joven que ella. Y junto al joven piloto emprende un viaje inolvidable a Venezuela, a los llanos del río Orinoco. En Venezuela, Remedios recupera el contacto con su madre y sus hermanos y conoce a su sobrina Beatriz. Su estancia se prolongará 2 años, durante los cuales trabajará haciendo minuciosas reproducciones de insectos observados a través del microscopio. Un trabajo de carácter científico que más tarde también se verá reflejado en su obra. En 1949 regresa a México para iniciar la que será su definitiva y gran etapa creativa. En la realización de sus obras maestras tiene mucho que ver un refugiado austríaco, Walter Gruen, a quien conocía desde principios de los años 40, pero a quien se unirá una vez haya roto definitivamente con Jean Nicole. Tuvo que encontrarse en 1952 con Walter Gruen para que él, viendo el talento que ya había en ella, que demostraba hasta inclusive en las ilustraciones,
para compañías, etcétera, le dijo: retírate de todo y dedícate a pintar, olvídate. Y a partir de 1952 surge la gran Remedios Varo. Y estos cuadros se caracterizan porque están todos ellos hechos con una precisión matemática. Remedios concebía la idea, una vez que la tenía clara en su mente, la plasmaba en un boceto preparatorio, exactamente del tamaño en el que pensaba concebir el cuadro. Ese boceto era calcado en otro soporte que podía ser o un óleo o una tabla de masonite para ser pintado después. Además era de una delicadeza, unas pinceladas sumamente pequeñas, minuciosas, que le llevaba a veces 1 mes, 2 meses, hasta 3 poder pintar un cuadro. Sin embargo, en cada uno de sus cuadros ella va a combinar esta parte muy estructurada, muy mental, muy consciente, con elementos inconscientes. Entonces va a recurrir a la decalcomanía, por ejemplo, para hacer la parte de los cielos, a utilizar el frottage o el grattage en la parte de los bosques, de los árboles o de las rocas. Entonces va a permitir que el azar entre de alguna manera en sus cuadros. Después de un largo paréntesis, en 1955, Remedios Varo vuelve a exponer ante el público. Lo hace en una exposición colectiva en la que participa con 2 obras que incorporan ya todos los elementos de su inconfundible estilo. Un día llega Remedios muy aterrada con mi madre, muerta de miedo, dice: ¿y qué, Ernest? Que Rosita me ha pedido que le entregue una lista de los títulos de los cuadros. Dice: eso no es problema, los tengo, pero también de los precios. Y no sé qué precio ponerle a los cuadros. Y mi madre le dijo: tranquila, tranquilízate, ¿piensas que te van a comprar? ¿Te vas a vender? Dice: no, pues no me conoce nadie. Dice: entonces ponlas carísimas. Remedios Varo se convierte en una verdadera revelación para la comunidad artística y en la Galería Diana empiezan a pensar en una exposición individual a un año vista. A su primera exposición acude con 12 obras nuevas. En todas ellas encontramos elementos autobiográficos o de su interés por la magia y la búsqueda de respuestas más allá de lo terrenal. La originalidad de su propuesta supone un éxito abrumador. Estaba repleto de gente, yo ya la había visto porque en ese tiempo acostumbraba, cuando iba a escribir de algo, ir con anticipación a ver la exposición, y de pronto veo que Diego corre, sale de la exposición y corre hacia mí. Traía un entusiasmo, pero fuera de lo común. El entusiasmo de Rivera con la exposición primera de Remedios Varo, ese es un evento, una situación de la cultura mexicana, de la cultura artística, de enorme importancia, porque Diego era uno de los ojos críticos más sutiles, más informados de México. Los 12 cuadros, fue una exposición pequeña, se vendieron en menos de 3 días. Y a partir de ahí, la fama de Remedios, bueno, despegó. En ese momento tenía ya lista de espera de clientes queriendo encargar cuadros. Tuvo después otras 2 exposiciones con la Galería Juan Martín, también individuales, y tuvo muy poco tiempo para disfrutar, digamos, este triunfo de que se convirtió en una celebridad en México porque murió prematuramente. La obra de Remedios Varo madura a una velocidad vertiginosa y los temas de sus imágenes, que cada vez se encuentran en lo más profundo de su ser, son el reflejo de lo mucho que ha aprendido, de su mágica visión del mundo, de sus miedos, pero también de su gran sentido del humor.
tenía pánico. Uno podías mencionar la palabra serpiente o culebra, porque ya decía lagarto sea, y tocaba madera, ¿no? Tenía muchos miedos, miedo a la muerte, miedo al deterioro, miedo a la enfermedad. Yo no sé qué tan supersticiosa era o le gustaba jugar con las supersticiones, ¿no? Y en muchas ocasiones puede ser realmente sublime y en otros puede utilizar un sentido del humor fenomenal. Como cuadros como sus vampiros vegetarianos, ¿no? O el modisto, el tailleur pour dame, que está ideando estos vestidos para una cliente que tiene sus dos otros yos imaginarios que se desdoblan para tratar de decidir cuál de los vestidos prefieres, si el de la viuda que tiene el veneno para asesinar al marido, o el de la viajera que trae su brújula y que su traje se convierte en un bote, o la asidua de los cócteles que tiene su propio banco y su charola para poner la bebida. En los años siguientes le llueven los encargos que acepta regañadientes. Y también crea su única escultura, el Homo Rodans, un homenaje crítico a la ciencia como única fuente de respuestas ante los enigmas de la vida. Homo Rodans fue un divertimento exploratorio, lo llamaría yo, de Remedios, de ver qué posibilidades escultóricas se tenían con huesos de pollo, con pescado, digamos, una forma de reciclar lo que queda de las comidas para hacer una obra, ¿no? En alguna ocasión, o en 2 o 3, voy a su casa y lo está armando, porque es un trabajo muy delicado, y me dice que si no quiero explorar, ¿no? Y entonces que ahí tiene ella unos huesos, unas espinas y demás, y me enseña cómo pegarlos, como esto, y yo hago una pequeña figurita así, de la cual en algún lugar debe haber una foto, pero... Walter Gruen será el último hombre de su vida, pero hasta su muerte seguirá manteniendo contacto con todas sus parejas, especialmente con su primer compañero Gerardo Lizarraga, con cuyos hijos Remedios mantiene una estrecha relación. Uno de sus deleites, y eso me lo confesó ella, era enseñarles a pintar a los hijos de Lizárraga. En este pequeño cuadrito, que ahí sí está firmado por Remedios y está firmado por mí. Esta figura y esta figura son de ella, donde me enseña ciertas intensidades y demás, y hace esta, por ejemplo, estrella, ¿no? Y luego me da el mismo punzón para que yo vaya explorando. Ella ni adoptó ni tuvo hijos, pero el hecho de que llevaran la sangre del primer hombre con el que ella tuvo relaciones íntimas, hacía que los sintiera como hijos. Los hijos que no tuvo fueron para ella los de Lizárraga. Nosotros la llamábamos tía, y muy probablemente el distanciamiento entre Remedios y mi madre se debió justamente a una rivalidad de carácter maternal, ¿no? En 1963, con tan solo 55 años, Remedios Varo fallece repentinamente. Su última obra terminada es una pintura titulada Naturaleza muerta resucitando. Curiosamente, la única pintura en la que no aparece ninguna figura humana, pero en la que la autora parece estar más presente que nunca. Hoy es un día espléndido. Presiente que la luna ha dado paso al sol dentro de su cuerpo. Advierte que el coñac no le asentó. Walter se ha ido a la tienda. Es mediodía, soleado. No. Ella no irá a morirse un mediodía. Esperará a las 7 de la noche. Debe prepararlo todo con mucho arte. Su muerte acontecerá a la caída definitiva de la tarde. Remedios entrelaza las manos. Por favor, Musita, siembren en mi tumba un eucalipto. No es fácil encontrar el lugar donde reposa la pintora en el Panteón Jardín de Ciudad de México. Lo primero que llama la atención es ese enorme eucalipto que emerge del centro del sepulcro, un árbol espectacular que parece querer manifestar toda la fuerza creativa de Remedios Varo.